Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Valdo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y mire, me voy a trasladar a México. Y es que en los últimos días, en las conferencias matutinas, las conferencias de prensa del señor Andrés Manuel López Obrador, me ha sorprendido a mí algunos de los informes que ha dejado o que nos ha dado el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y que muestran, como lo dijo su servidor Valdo Quiñones, que México empieza a colocarse como una de las naciones de más rápido desarrollo y crecimiento de América. Así también como una de las naciones con las mayores reservas en su banco. En medio de una pandemia o en medio de una crisis sanitaria global, sin endeudamiento, con un proceso de avance en medio de una pandemia. Imagínense cuando se acabe la pandemia. Estamos mirando el resurgimiento de México como la potencia, la superpotencia de América Latina. No exagero, más allá de que guste o no lo que yo digo. Lo siento por mis hermanos latinoamericanos que no pueden mirar esto en su propia nación. Lo siento, pero esta es la realidad de México. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Llegamos hasta aquí gracias a los mexicanos, gracias a que elegimos a un presidente que queríamos para que transformara a México. Fue una lucha intensa, obviamente. Yo fui parte de esa lucha intensa en redes sociales, en su canal Gateway, en diferentes medios, tratando de defender su política, al mismo tiempo defendiéndolo de la prensa chayotera, de los políticos que trataban de detener la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador, luchando intensamente junto con cientos y miles de youtuberos, así también como de otros medios que queríamos la transformación de México. Una lucha mediática en la cual tuvimos éxito y los vencimos. A esos grandes medios corporativos los vencimos y ahora tenemos lo que queríamos. El gobierno que viniera a darle precisamente, ¿cómo le diré?, orgullo. Al mismo tiempo, la transformación que queríamos para México y los mexicanos. Eso es lo que hicimos. Pero mire, lo importante de estos hechos, precisamente que voy a exponer aquí, los temas más importantes que se han tomado en las últimas conferencias de prensa del señor Andrés Manuel López Obrador, es referente al señor Cienfuegos, ya hablo de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa de México, así también como los 43 de Ayotzinapa, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y 3 hechos importantísimos que dio el señor Andrés Manuel López Obrador. Esos son los 3 temas más controversiales, pero más importantes. El récord de reservas del Banco de México, el récord en reserva monetaria que posee el Banco de México, superando al mismo Brasil. Aunque usted no lo crea, a Brasil, superando al mismo Rusia. Pero vamos aquí a otro. Apreciación del peso. Un peso que se sigue fortaleciendo en todos y cada uno de los mercados bursátiles del planeta. Y que no se ha devaluado pese a la crisis sanitaria, que ha obligado a muchas naciones de América Latina a endeudarse para enfrentar precisamente la crisis sanitaria global que vive el planeta. Y México es una de las únicas naciones en América, incluyendo a Canadá y a Estados Unidos, que no se ha endeudado o que no ha pedido un préstamo, ni siquiera ha tocado un peso o un dólar de las reservas que posee el Banco de la Reserva de México. Ni siquiera eso, en medio de una pandemia. Imagínense cuando se acabe la pandemia. Y esto precisamente, estoy hablando del no endeudamiento. Fíjense, los temas más importantes, Cienfuegos y la lucha que hay en contra de la DEA, donde se impuso México. Porque según el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, se le estaban prefabricando los delitos al señor Salvador Cienfuegos. Prefabricando la misma DEA. Imagínese usted, la DEA fabricándole delitos al señor Cienfuegos. O sea, ¿quién está mal y quién está bien? Pero se impuso México. Algo que no ha hecho ninguna nación de América Latina. Únicamente México. Haciendo que se respete su poder judicial, que se respeten las leyes mexicanas. Ahí se impuso México a los Estados Unidos. Referente al TEMEC, el gobierno del señor Enrique Peña Nieto ya había comprometido con su secretario Luis Videgaray, ya estaban comprometiendo nuevamente, aún más,
a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, así también los hidrocarburos de México. Y el señor Andrés Manuel López Obrador hizo que se revisara ese contrato del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y simple y sencillamente se impuso a Canadá y a los Estados Unidos para que los hidrocarburos o la energía mexicana se respetara. Con firmas y contratos, México se va a respetar. El hidrocarburo, la energía de México se va a respetar. Pemex, Comisión Federal de Electricidad y todo lo que es la energía nuclear, todo es soberano y es mexicano. Se impuso a Estados Unidos y Canadá. ¿Qué otra nación en América Latina la ha hecho hasta ahora? Ninguna. Otro importante, ¿ok? Los 43 de Ayotzinapa, cuando muchos ya dan por hecho que ya tienen la verdad, no. El señor Andrés Manuel López Obrador informa que se han detenido 180 individuos referentes al caso Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, y que no se dará a conocer hasta que caigan los actores intelectuales. ¿Ok? Hasta entonces se va a abrir la carpeta completamente para darle a conocer a los mexicanos y al mundo la verdad sobre los 43 de Ayotzinapa y que se recuperarán a estas personas, ya sean muertas o como sea, pero se van a recuperar por el bien de sus familias. ¿Quién tiene un presidente así en alguna otra parte? Ninguno. Ninguno, únicamente México. Pero ahora vamos, esos son los temas controversiales, ¿ok? Pero ya le di más o menos como la verdad sobre todo esto. Pero vayamos aquí, récord en reservas. Creo que Brasil tiene aproximadamente, según yo verifiqué hace algunos meses atrás, tenía 280 billones de dólares en reserva. Brasil. Y eso todavía antes de que empezaran los problemas con el señor Jair Bolsonaro. Y México se le adelantó al adquirir. El gobierno de México, el Banco de México, tiene en reserva, según el señor Andrés Manuel López Obrador, el récord en reservas, 290 billones de dólares en reserva, que no han sido tocados en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis sanitaria global. No se ha tocado un solo penny de las reservas, o un solo dólar, pero tampoco se ha pedido ningún tipo de crédito a ninguna institución internacional. O sea que pese a que estamos en medio de una pandemia global en la cual muchas naciones de América Latina, en su gran parte, y usted lo sabe, Bolivia, Ecuador, Perú y muchas naciones de América Latina han pedido préstamos al Fondo Monetario Internacional para hacerle frente a la crisis sanitaria, y México es la única nación en América que no ha pedido un solo penny. Desde que llegó el señor Andrés Manuel López Obrador, aún en medio de la crisis sanitaria, no ha pedido un solo dólar a ninguna institución financiera. Al contrario, el peso se sigue apreciando en todos y cada uno de los mercados bursátiles en el mundo. En medio de una pandemia, en medio de la crisis sanitaria global, México es la única nación que sigue avanzando en medio de esa pandemia. Eso es nomás para que usted se dé cuenta. Cuando se acabe la pandemia, imagínese el crecimiento que va a tener México. Así es que, amigo y seguidor de su canal, GayTopleo, aquellos que yo me comprometí precisamente, pero ¿cómo llegamos hasta aquí los mexicanos? Sí, fue una lucha muy ardua, y lo voy a decir aquí, para aquellos hermanos latinoamericanos que piensan que no es posible, porque los mexicanos sí nos cansamos de 70 años del PRI y del PAN, dos partidos prácticamente que son uno mismo en sí, únicamente se están repartiendo los lugares, pero realmente estaban entregando la nación, haciéndola a pedazos, repartiéndola, privatizándola, haciendo todo para destruir a México, donde nada más ellos ganaban, y las multinacionales y transnacionales, pero el pueblo mexicano cada vez estaba más jodido, obviamente. Y para llegar hasta aquí, los mexicanos teníamos en contra todo, medios de comunicación corporativos, diferentes partidos políticos que estaban de acuerdo con todas las acciones que se estaban dando en contra de México, como el PRI, PAN, PRD y muchos otros. Y los mexicanos queríamos a un presidente que ya conocíamos por historial, al señor Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en diferentes partidos, pero que como persona queríamos a él como presidente. Claro, cuando se vino su candidatura, cuando lanzó, pese a que le robaron las elecciones del año 2006 y luego 2012, sabíamos del robo precisamente. Entonces dijimos, tiene que llegar a la presidencia un día, y tuvimos que luchar una lucha mediática interna en México verdaderamente garrafal. Nosotros, medios de comunicación alternativos, youtuberos, todos aquellos que participamos de las redes sociales, estuvimos interactuando
llevándonos información, promoviendo la información, defendiendo al señor Andrés Manuel López Obrador de las acusaciones de los políticos, de los medios de comunicación corporativos que querían evitar a toda costa que llegara a la presidencia. Luchamos una guerra mediática en las redes sociales, en los diferentes medios, hasta que logramos vencerlos a ellos y trajimos al señor Andrés Manuel López Obrador para que hoy México se convierta en una de las mejores naciones de más rápido crecimiento, desarrollo y progreso de América Latina y de toda América. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Y creo que eso es posible en cualquier parte de Latinoamérica. Pero uno como ciudadano tiene que hacerlo. Tiene que participar, tiene que apoyar, tiene que involucrarse si quiere un cambio, quiere una transformación. Eso es lo que hizo su servidor Waldo Quiñones y cientos y miles de youtuberos mexicanos que son excelentes y que están precisamente ahí defendiendo los ataques que se dan en contra del presidente, exponiendo a esos medios de comunicación chayoteros y mentirosos para que no desvirtúen la verdad de lo que está pasando en México. Ellos quisieran que México no avanzara para poder regresar y ser unos cuantos los que sigan repartiéndose. No, todos queremos que México siga siendo hoy la nación respetada y querida y admirada y que siga creciendo a este nivel, porque esto traerá beneficios para todos y cada uno al final y al mismo tiempo traerá beneficios para América Latina. Por eso no podemos dejar que continúen estos ataques. Y yo, obviamente, yo como un personaje y una persona que siempre apoyó y ha apoyado esta transformación y que luchó para que llegara este presidente y continuara por este camino, la verdad me siento muy satisfecho y muy orgulloso, muy orgulloso de ser mexicano y de haber apoyado al señor Andrés Manuel López Obrador desde los primeros años hasta que llegó a la presidencia, y estos son los frutos que está dando, que a mí no me benefician casi en realidad, porque tengo más de 20 años que no piso mi tierra, pero en realidad a la larga basta con que yo sepa que algunas de mis parientes, amigos, primos y personas que son de mi misma sangre y que viven allá y que siguen allá, o que siempre han estado allá, aunque tienen diferente también nacionalidad, pues me da mucho gusto que por lo menos, si yo no tengo los beneficios, los tengan ellos. Porque me interesa que México esté bien. Me interesa que los mexicanos vivan bien. Me interesa que México se respete. Me interesa que a México se le mire con orgullo. Y que al mismo tiempo se le admire y se le respete. Y eso es lo que queríamos todos. Y es lo que estamos logrando con el señor Andrés Manuel López Obrador. Se hizo posible con la participación de todos. Así es que, amigos, mire, ya superó a Brasil. México ya está a la par de Brasil. Pero México va avanzando. Con los megaproyectos que se están construyendo en México, México se va a colocar una de las mejores naciones de América Latina, la más potente de América Latina, la principal potencia de América Latina. ¿Ok? Pero fuimos los mexicanos participando, divulgando, comunicándonos, apoyando a aquel que apoyaba, compartiendo el que compartía las cosas buenas, lo que estaba haciendo el señor Andrés Manuel López Obrador precisamente para llegar a la presidencia. O sea, luchamos de manera conjunta, cada quien a su manera, pero coordinados y al mismo tiempo apoyando todo movimiento. Eso se puede hacer en cualquier parte de América Latina si quiere una transformación. Entonces ahí le dejo, amigo. Muy importante, México es una de las naciones ahorita con mayores reservas de América Latina en su Banco Nacional. La única que no se está endeudando. Un peso mexicano que, pese a medio de la crisis y la pandemia, sigue siendo una de las monedas de más rápida apreciación de toda América Latina. ¿Qué más quiere usted, hermano mexicano? ¿Qué más quiere usted, hermano latinoamericano? Aprender del proceso que se dio en México para esta transformación. Es todo lo que necesita. Y ponerlo en marcha si quiere una transformación allá en su nación. ¿Ok? Bueno, yo nomás le dejo hasta ahí. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.